¿Tiene su Biblia a la mano? ¿Tiene la Biblia allí? Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a buscar el último libro del Antiguo Testamento, que es... ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Muy bien, Malaquías. Pero usted no va a ir a Malaquías, va a ir antes de Malaquías. Y ya usted va a encontrar cuál es el libro del profeta que vamos nosotros a tocar. Y entonces, hoy, a manera de introducción, quiero empezar yo siempre empiezo con alguna historia o con alguna noticia, empiezo con algún acontecimiento que nos ponga a pensar, y después de esto, ahí entramos al tema. Pero yo quiero hoy comenzar con lo que es la visión de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene una visión. Nosotros entendemos que el que no sabe para dónde va, cualquier lugar le sirve. El que no sabe para dónde va, ya llegó, dice por ahí alguien también. Es importante que usted tenga una visión, sepa para dónde va. Que no pierda usted tiempo, no pierda usted recursos, que usted esté enfocado hacia dónde va. La iglesia tiene una visión. También tenemos una misión, pero hoy solamente quiero, de manera de introducción, hablar de la visión. ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Centro Familiar Nueva Vida en Jesús. Ahí usted ya la puede leer. Hacer de Miami, del estado de la Florida, de los Estados Unidos y de toda la tierra, un espacio donde reinen el amor, la gracia, la fe y la bondad del Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. ¿Y de qué más? Del poder del Espíritu Santo, formando de una manera integral a cada persona alcanzada. ¿Para qué? Hay un objetivo: para que trascienda en la sociedad de hoy y pueda estar preparada para su encuentro eterno con el Señor. Dígale a la persona que está a su lado: hay un encuentro con el Señor. Amén. Muy bien. Libro del profeta Zacarías. Sí, ya ubicó a Zacarías, ya le di tiempo. Busca el capítulo 9, por favor. Zacarías capítulo 9. Zacarías. Le estaba ayudando para que encontrara fácilmente a Zacarías. Entonces le dije, vaya al antiguo, que está Malaquías, y antes de Malaquías está Zacarías, capítulo 9. Y en capítulo 9, mientras usted llega al capítulo, yo quiero decirle que este Zacarías es un profeta que estuvo profetizando, predicando. Su ministerio fue entre el año 2 y el año 4 del rey Darío de Persia. Y ese personaje lo vamos tal vez a tocar en el libro de Daniel. Vamos a mirar. Pero es para que usted se ubique. Históricamente estamos hablando entre el año 518 al 520 antes de Cristo. 500 años antes de Cristo. El profeta Zacarías está diciendo esto que vamos a leer. Verso 9, usted ya lo va a ver también proyectado, pero usted en su Biblia ya lo ha localizado. Dice el profeta: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, de alegría, da voces de gozo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Comienzo con este versículo para poder que desarrollemos en el día de hoy el tema que le he puesto como nombre: una entrada, diga conmigo, una entrada, un camino y un destino. Eso es lo que vamos a hablar hoy, sencillito: una entrada, un camino y un destino. Pero para poder entender todo este contexto, tengo que mirar qué es lo que pasa cuando en el siglo I el Señor Jesús va a nacer y va a entrar en la humanidad, y poder comprender qué es lo que estaba ocurriendo para poder entender la trascendencia de lo que es el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús.
Y tenemos que entonces que entender que cuando miramos el siglo primero, en el siglo primero había en la parte política unas situaciones muy adversas. Judea había sido tomada en el año 63 a.C. por Pompeyo, y esa región pequeña de Judea, ahora que había tenido la oportunidad de obtener su tierra nuevamente, durante ese año pasan nuevamente a ser esclavos y van a vivir uno de los momentos más adversos que Israel comenzó a vivir durante el siglo primero. Cuando nosotros miramos en este tiempo, en el siglo primero, en el año 6, ahora se levanta un dictador romano que iba a estar gobernando a toda la nación de Israel. Y estoy hablando entonces de Poncio Pilato, que está tomando todas las directrices políticas de este hombre, de toda la nación. También me doy cuenta que Herodes el Grande había empezado una hegemonía y un dominio fuerte sobre todas las provincias de Judea. Ese hombre tenía sangre judía, pero no era puro, por lo tanto se le conocía como Idumeo. Y ese hombre, aunque tenía cierto conocimiento de las tradiciones de la cultura judía, ese hombre pertenecía y estaba totalmente entregado al servicio de un imperio como fue el de Roma, un imperio que fue totalmente fuerte. Cuando nosotros vemos el imperio romano dominando a Israel, nos encontramos con un pueblo que militarmente fue muy fuerte, fueron muy agrestes, eran sangrientos, eran sanguinarios, sus órdenes eran muy tajantes, de tal manera que los que estaban bajo su dominio tenían totalmente pánico, pavor, y vivían entonces en momentos difíciles. Eso si hablamos de la parte política. Pero si hablamos de la parte económica, vamos a encontrar a una nación que está produciendo, sosteniéndose de su productividad agrícola. Pero no solamente eran agrícolas, sino que también el comercio, por ser una región de paso, era rica, había abundancia también por parte del sostenimiento económico a través de la parte agrícola. Sin embargo, lo que más oprimía al pueblo de Israel era la parte tributaria. Los impuestos eran totalmente fuertes, altos, eran asfixiantes. Habían dos tipos de impuestos, uno de ellos por causa de la tierra y por causa de sus propiedades. Entonces había un impuesto directo. Sin embargo, habían otro tipo de impuestos indirectos, como era el impuesto por las aduanas, por el tránsito, por el comercio. Había una gran cantidad de cosas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que aún el pueblo de Israel se presta para eso, y el templo también se hace partícipe de los tributos, de los impuestos que se están dando al pueblo de Israel. Se empieza a mezclar entonces la parte económica de lo religioso con lo financiero también. Y entonces pagaban tributos por sus diezmos, por sus ofrendas, por el comercio religioso que había allí. Si miramos el contexto social, vamos a encontrar entonces una gran diferencia entre las castas que habían allí. Estaba muy marcada la población en Israel. Por un lado tendríamos entonces una desigualdad social, donde había una élite muy rica que se aprovechaban de los pobres, con unas facilidades, con unos beneficios que hacían asfixiante a las otras castas. Ellos se dedican a la recaudación de impuestos. Ellos eran los que oprimían al pueblo de una manera que estaba ahí bajo el imperio de Roma. Sin embargo, la gran mayoría de la población era campesina, era gente pobre, era gente que subsistía, eran artesanos, eran gente que mantenían del diario vivir. Es una casta que era productiva, pero estaba esclava. Y había otra casta que era la más deteriorada, la más golpeada. Eran los esclavos que estaban ahí bajo el yugo de Israel. Bajo el yugo de Roma, perdón. Entonces, cuando me encuentro una gran cantidad de diferencias sociales, hay un detrimento de la sociedad como tal. Y eso entonces hace que nosotros miremos ahora el contexto religioso y político y moral, que es lo que a mí con el que quiero centrarme ahora. Porque Israel
Era un pueblo que tenía un conocimiento de un Dios vivo, de un Dios poderoso, era monoteísta, pero ellos estaban en medio de una sociedad tan politeísta, tan lleno de dioses y creencias, que algunos sectores trataron de mantenerse fieles a su creencia, pero otros empezaron a tener algunas familiaridades y algunas mezclas con las creencias que están allí. El templo de Jerusalén, que debía haber sido el templo de santidad, de obediencia, de adoración a Dios, de exaltación a Dios, comienza a permitir ciertas prácticas que no eran lo que Dios esperaba de su templo y de su casa sacerdotal, y empiezan a haber una cantidad de mezclas y cantidad de divisiones y cantidad de posturas que empiezan a permitir que la gente religiosamente empiece a tener un sincretismo, empieza a confundirse totalmente. Sin embargo, el pueblo de Israel esperaba en ese caos que está viviendo, en esa situación de adversidad, en ese momento de tanta oscuridad, donde la parte social está afectada, donde la parte económica es afectada, donde la parte política es afectada, donde todo se está ocurriendo. Ese pueblo esperaba que un día llegara un Mesías, ese libertador que 500 años Zacarías había profetizado, y que aún desde mucho tiempo otros profetas habían hablado que vendría un libertador. Estaban esperando, estaban anhelantes, estaban deseosos que se manifestara ese Salvador que ellos necesitaban con urgencia. No había mejor momento, no había momento más oscuro, de más tinieblas, de más adversidad como ese momento. Por lo tanto, encontramos que había una tensión creciente en todo el ambiente. Había una tristeza, había una angustia en medio de un pueblo escogido como el pueblo de Israel. En situaciones tan adversas había tanto quebranto, pero había una esperanza. Había una esperanza. Y lo que quiero decirle con todo el cariño es, para nosotros poder entender el mensaje del profeta de Zacarías, cuando Zacarías está invitando y diciendo: alégrate mucho, oh hija de Sión, alégrate mucho, hija de Jerusalén, está creando una expectativa en medio de tanta adversidad. Por lo tanto, lo que usted y yo celebrábamos hace 8 días con respecto a la entrada de Jesús, es el cumplimiento de una palabra que estaba invitando a una vida de victoria, a una vida de bendición, a una vida de gozo, a una vida de prosperidad, a una vida de cambio, a una vida de gozo, de la cual usted y yo podemos ser partícipes también cuando decimos amén. El mensaje está invitando entonces a que haya alegría y haya gozo. Pero ese mensaje hubiera sido un mensaje más si no hubiera tenido cumplimiento. Porque toda palabra profética siempre será profética hasta que no se cumpla. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿qué es mejor? ¿La profecía o el cumplimiento? Es mejor el cumplimiento. Pero muchas personas lamentablemente esperan solamente profecías y están esperanzados en profecías, pero no hay cumplimiento de lo que ellos están determinando. Así que viene el cumplimiento, diga conmigo, viene el cumplimiento. Y cuando usted lee Mateo, en el capítulo 21, búsquelo usted, si lo tiene allí, yo lo voy a adelantar. Vamos a ver el cumplimiento de lo que Zacarías había anunciado. Y entonces usted conoce muy bien que cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, y Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Era necesario que se cumpliera. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellas sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la gente que iba atrás
clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en él, dice el verso 10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Diga conmigo, cuando Jesús, con más ganas, dígalo, cuando Jesús entra, es imposible no ser conmovido. Cuando Jesús llega a una vida, esa vida es transformada. Cuando Dios llega a una familia, cuando Jesús llega a una familia, esa familia es transformada. Cuando Dios llega a una sociedad, si Jesús llega, esa sociedad es afectada. Es imposible que alguien que haya recibido a Jesús no sea transformado. ¿Cuántos decimos amén? Cuando Jesús llega, todo se conmueve. Mire, Jesús está llegando a una sociedad que había sido oprimida. Jesús está entrando a una ciudad que había sido marginada, golpeada, humillada. El pueblo escogido por Dios había sido esclavo ya por tantos años, y cuando Jesús viene, Él aparece de una manera como no lo esperaban los seres humanos. Sin embargo, dice la Escritura que cuando Él ingresó, vino una transformación. Ahora sí entiende usted cómo cobra vida la palabra de Zacarías cuando decía: alégrate, alégrate no poco, alégrate no más o menos, alégrate no hay por los laditos, alégrate mucho Jerusalén, alégrate mucho, porque el Rey, el Salvador, el Libertador, el Restaurador, el que cambia, ha llegado sobre ti. El Dios que ha prometido algo ha cumplido su palabra, y por lo tanto usted y yo tenemos motivos para gozarnos y regocijarnos en Él. ¿Cuántos decimos amén? Yo me imagino ese pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estando en su propia tierra, pero esclavos de otros. Qué difícil es eso. Qué duro es tener que ir permiso a sacar agua, por ejemplo, de su propia agua, que sabe que es de uno. Eso es como cuando alguien tiene una casa y deja de ser el dueño de la casa para pagar renta en su propia casa. Eso es muy bravo. ¿Cierto que sí? De usted tener algo y perder ese algo para después mendigar eso es muy fuerte. Esa es más o menos la condición de lo que está viviendo Jerusalén. Eso es lo que más o menos está viviendo toda Israel. Ahora, yo creo con todo mi cariño que usted y yo estamos muy agradecidos porque un día Jesús entró a nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Yo no sé cuándo fue su día. Yo tengo por lo menos, creo que fueron 2 días, que yo digo que fue cuando Jesús llegó a mi vida. Una cuando escuché la voz, no sé el día, fue en 1979. Escuché una voz, pero no sé el día. Pero desde ese día que escuché esa voz, mi vida cambió. Después, unos años más adelante, en el año 80, ya vuelvo y escucho la misma voz, y para mí ese 4 de septiembre sí está marcado en mi corazón como el día en que Jesús entró a mi vida. ¿Recuerda usted cómo fue el día en que Jesús llegó a usted por primera vez? Quisiera preguntarle, ¿qué había en su corazón cuando Jesús llegó? Tal vez algunas personas cuando llegan a los pies de Jesús, lo primero que tenían era tal vez dolor. Estarían pasando por un momento difícil. Hay personas que han llegado a Jesús porque han estado pasando por un momento de enfermedad, y alguien les predica de Jesús, y alguien les comparte la esperanza. Algunas personas han llegado a Jesús porque han tenido serios problemas financieros. Hay situaciones adversas en el hogar, problemas con un hijo, con una hija, o con alguien en la familia, en el matrimonio. No sé cuáles son las condiciones que usted vivía cuando Jesús llegó a su vida, no lo sé.
Algunas personas llegan a Jesús porque un miembro de la familia murió y en medio del dolor, en medio del luto, en medio de la aflicción, hay gente que ha llegado a los pies de Jesús. Hay gente que ha llegado a los pies del Señor en los momentos donde ha tenido problemas jurídicos, problemas legales, problemas donde no sabe qué hacer, donde no hay salida, y alguien le dice: mire, tenga ánimo, confíe en Dios, que Dios puede hacer algo, y alguien ora por él y Jesús llega a su vida. Yo no sé cómo fue su situación. Bueno, no todo tiene que ser mal para uno conocer a Jesús. En mi caso yo no estaba mal. Yo viví, la hermana María tampoco. Alguien le compartió de Jesús y usted recibió a Jesús, pero usted no tenía ni problema financiero, ni problema en la casa, ni problema con el esposo, no tenía ningún tipo de adversidad. Qué bueno es eso. Sin embargo, digo yo, aunque muchas veces pensamos que no tenemos grandes problemas y que estamos tranquilos, que lo tenemos todo, que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos familia. Mire, por más que tengamos todo, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Podemos tener abundancia, títulos, reconocimiento, trabajo, propiedades, pero si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Me acuerdo de Alba Lucía, una hermana que nosotros amamos muchísimo, que su hija empezó a andar con un muchacho y se hicieron novios, pero ella, que cantaba con nosotros, no volvió a la iglesia, y yo preocupado por ella. ¿Qué habrá pasado con ella? Consiguió novio y dejó el servicio del Señor. Y un día, hablando con Albita, me dice: pastor, ellos se van a casar. Es un joven maravilloso, es un joven que cómo ama a su mamá, cómo nos trata a nosotros, es generoso, es un hombre bueno. Ese joven, lo único, mire, es un pan de Dios, lo único que le hace falta a ese joven es ser cristiano. Le digo: Albita, le falta todo. Sí, Señor. Con el tiempo, ese buen hombre, pan de Dios, sacó las garras. Y después de hacer un pan dulce, se convirtió en un pan amargo. Porque es que si nosotros con el Señor fallamos, ¿cuántos decimos amén? Imagínense la gente que no tiene temor de Dios. Ese hogar se acabó, esa familia se disgregó, se casó con un hombre que no era el que Dios tenía para ella. Pero lo importante aquí es que cuando Dios llega a nuestra vida, independientemente como estemos, Dios quiere transformar nuestra vida. ¿Cuántos decimos aleluya? ¿Cuántos pueden decir: gracias, Señor, por el día en que tú llegaste a mi vida? Bueno, parece que usted no tiene como muchas alegrías y gozos de que Jesús haya cambiado su vida. Para mí esa ha sido la mejor noticia, de saber que yo estaba condenado a una muerte eterna y que ahora el Señor me ha hecho salvo por su misericordia. Es motivo para decir: ha valido la pena mi vida de haber podido conocer a Jesús. Ahora, que déjeme decirle algo. ¿Cuántos están verdaderamente gozosos de que Jesús haya entrado a su vida? ¿Cuántos creemos que usted necesitaba con urgencia el día en que Jesús llegara a su vida? ¿Cuántos decimos amén? Ahora me deja mostrarle algo más. Me deja decirle que no solamente usted, su espíritu, su alma necesitaba, anhelaba, quería y deseaba que Jesús llegara a usted, sino que también estaba escrito que Jesús anhelaba también ese día de poder presentarse a usted. Eso es otra cosa, porque nosotros somos los que necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios nos anhele a nosotros, que Dios desee estar con nosotros, que Dios en su infinita misericordia y sus planes se fije en cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar que Él sabe que somos malos, a pesar de todo como somos, aún así Él quería presentarse a nuestras vidas. Él lo tenía programado. Diga conmigo: era necesario una entrada. Esa es la primera parte del mensaje. Ahora, ¿dónde puedo yo mirar esto?
¿Dónde puedo yo entender que no solamente yo necesitaba que Jesús llegara a mi vida, sino que el Señor había destinado presentarse a cada uno de nosotros? Acompáñeme al Evangelio de Juan y va a entender las palabras de Jesús cuando Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dígale a la persona que está a su lado: tú estabas en los planes de Dios. Tú estabas en los planes de Dios. Yo bendigo al Señor en esta mañana, porque aunque yo no valía 5 para otros, Dios con su amor me había mirado. Ahora, Pablo no lo vuelve y no lo confirma. Y si usted va ahora a la carta a los Efesios, en el capítulo 1, usted va a entender estas palabras que son trascendentales, que deben de volverse para nosotros una realidad. Mire, yo se los quiero leer. Efesios capítulo 1, a partir del verso 11. Y voy a leer la versión de Dios habla hoy, que es otra versión, para que usted lo pueda comprender. Escuche muy bien, me escuche con atención lo que dice Pablo. Dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano. Diga conmigo: yo soy un escogido de Dios. Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Ahora con fuerza diga: herencia. Ya usted va a saber por qué trascendente es esta palabra. De acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad, y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿A qué era lo que estaba invitando el profeta Zacarías con respecto a la venida y la entrada de Jesús? ¿Que estaba invitando a qué? Alabar. Alabemos mucho. Y ahora el Señor está diciendo que todo esto lo ha hecho para que usted y yo tengamos motivos para poder alabar, bendecir, exaltar, glorificar el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Más adelante dice: gracias a Cristo también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe y fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantizó la herencia de Dios hacia nosotros, el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Vuelve y diga a la persona que está a su lado, mírele a los ojos, por favor, y con alegría dígale: tú eres un escogido de Dios. Yo estoy seguro que cada vez que usted y yo vamos al mercado, ¿cuánto aquí hace mercado? Cada vez que usted va a ir a comprar al supermercado de su preferencia alguna fruta, hay unas que ya se la venden a uno en el paquete, pero hay otras que toca escogerlas. Yo estoy seguro que cuando usted tiene que escoger, usted escoge. Usted escoge lo mejor. Si usted coge una perita, por ejemplo, que está toda magulladita y toda, ya no está verde, ya no está amarilla, sino que está negra, ¿usted escoge esa? No. Usted la hace a un lado. Usted escoge lo mejor. Ahora, yo no sé usted, pero yo ante los ojos de Dios era esa pera bien magullada, negra, amarilla, toda, y aún así me escogió. Ustedes son los que fueron escogidos porque ustedes eran mejores. ¿Dicen amén o no amén?
No, la verdad, muchos de nosotros teníamos muchas cositas por ahí. ¿Cierto? Muchos errores. Ay, Dios mío. Muchas falencias, ni se diga. Pero aún así, Dios nos escogió. Ahora, yo estoy muy seguro que si usted va a escoger ya no una fruta, sino usted ha tenido la oportunidad de ir a un dealer, a un concesionario, a comprar carros. ¿Cuántos han tenido la oportunidad? Cuando a usted le presentan todos esos carros, ya usted escoge no solamente el que le gusta o el que le funciona según sus necesidades, sino el que el bolsillo le permita. No el más barato, porque si usted tiene para uno mejor, usted se va por el mejor. ¿Claro que sí? Ya usted está condicionado a lo que el bolsillo, y aquí en Estados Unidos, a lo que el crédito le permita. Usted escoge condicionado. Ahora yo tengo una buena noticia para usted. Cuando Dios lo miró a usted, no dijo, ay, este es el más barato, me sirve. Ni tampoco dijo, ay, este me sale muy caro, este no puedo, no me alcanza. No, Él dijo, este es valioso para mí, a pesar de que no cumpla muchas características, para mí es valioso y no me importa el crédito. Si es necesario yo dar mi sangre por él, voy a morir por él, porque para mí cada uno de mis hijos son escogidos, son especial tesoro, son mi nación santa, son mis amados, y por ello yo estoy dispuesto a morir. Cuando dicen amén. Ese es Cristo, ese es el Señor. Mire, déjeme decirle con todo el cariño, necesito avanzar. Dios nos escogió a pesar de lo que somos. ¿Y qué somos? Diga conmigo, pecadores. Dios nos escogió a pesar de qué? De ser pecadores. Pero también Jesús a nosotros nos escogió a pesar de cómo somos. ¿Y cómo somos? Llenos de maldad. Diga amén. Dios a nosotros nos escogió a pesar de que no tenemos nada. Por eso decía el apóstol Pablo, decía que Él nos había dado herencia, porque ¿qué teníamos nosotros? Nada. No hay nada que nosotros tengamos. Déjeme decirle con todo mi amor, Dios a ti te escogió a pesar de nuestras apariencias, a pesar de nuestras fachadas, a pesar de nuestros semblantes, porque a veces parecemos muy felices ante los otros, pero por dentro estamos llevando una cruz, y algunos hasta otras cosas más. ¿Cuántos decimos amén? Dios nos escogió a pesar de todo lo que hemos hecho. Yo no sé usted, yo a veces, como esta semana que alguien llegó y me escribió desde Venezuela y me dijo unas palabras tan bonitas. Pastor, usted ha sido el mejor pastor que hemos tenido en toda esta congregación. Eso me llenó el corazón y dije, yo no soy digno de ello. Y eso de verdad lo llena a uno, pero uno es digno de eso. Pero a veces hago cosas también muy malas. Y a pesar de eso, Dios me miró y te miró también a ti. Dígale una vez más a la persona que está a su lado, tú eres un escogido de Dios. Ay. Que Dios desde su santo trono haya pronunciado tu nombre, te haya visto como te haya visto. Ese santo Dios de manos santas, como dice Salmo 40, se inclina hacia usted y hacia mí, y es capaz de meter sus manos santas en medio del lodo cenagoso, horrible, pudriento, eso, fétido, lleno de iniquidad, de maldad, de pudredumbre, y aún así ponga sus manos sobre ti y te llame por tu nombre para ponerte en una peña que es Cristo, para lavarte, purificarte, limpiarte, abrazarte y decirte, eres mi hijo amado. Eso es algo que mucha gente afuera no entiende y muchos de nosotros no valoramos. A veces no valoramos
el que es estar mejor un día en la casa del Señor que mil, como dijo el salmista, fuera. Y no estoy hablando de venir al templo, porque hay que venir al templo. Estoy hablando de poder gozarse en su presencia. Mire, si usted llegase a entender esto con este espíritu con lo cual estamos dando, a usted le va a quedar mucho más fácil entender el Salmo 103. Tiene ahí su Biblia a la mano, rápida, vaya al Salmo 103 para que leamos esto que nos interesa a nosotros. Va a entender usted a lo que dice el rey David. Oh, David, en un momento tan difícil en su vida, él levanta su voz y a partir del verso 8, no lo voy a leer todo el Salmo 103, dice: misericordioso y clemente es Jehová. Ahora, recuerde que estos son salmos, estos son himnos, estos son cantos, y eso está hablando de que una cosa es usted cuando está alegre, habla, pero otra cosa es que cuando usted está mucho más alegre, usted ya no habla, usted ahora canta. Y si está mucho más alegre, no solamente usted canta, sino que usted hasta baila también. ¿Cuántos dicen amén? Y David está cantando: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios nos escogió, ¿cuántos dicen amén? Y nos dio entrada. La pregunta ahora es: ¿entrada a qué? ¿O entrada a quién? Esa es la pregunta. Si hay una entrada, es porque hay una puerta, ¿cierto que sí? Sí, no puede haber entrada si no hay puerta. Ahora, vamos a empezar a desarrollar esto para ir al segundo punto. Cuando en la vida miramos lo que significa o representa una puerta, estamos hablando de un punto de acceso de una realidad a otra. En este caso, nos va a llevar de un lugar de maldad, de iniquidad, de pecado, de mentira, de engaño, de cantidad de cosas malas, para poder nosotros llegar a un destino, que es el que vamos a desarrollar hasta el final. Pero entonces, ¿qué es la puerta? O mejor, ¿quién es la puerta? Y usted conoce muy bien lo que dice el profeta Juan, el apóstol, en el capítulo 15. Jesús registra y le dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ¿qué? Es un ladrón y es un salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Diga conmigo: hay unos que parecen pastores, pero no lo son. Eso es lo que está diciendo Jesús. Hay unos que dicen ser, pero no son. Son falsos. Pero entonces él mismo ya aclara, él mismo no deja la interrogante, y él mismo ya le dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Jesús está utilizando una figura que era muy común para los pastores de ese tiempo. Y cuando los pastores sacaban su rebaño y se apartaban mucho de su casa, iban por los campos y se apartaban mucho, les tocaba pasar la noche afuera, lejos de su propia casa. Ellos construían una cantidad con rocas o cualquier lugar, ya tenían algunos construidos, y ahí metían las ovejitas para protegerlas a los animales. Sin embargo, ese lugar tenía acceso, pero no había puerta. ¿Y qué le tocaba entonces al pastor? El pastor se paraba ahí, se asentaba y pasaba la noche ahí en la puerta. De tal manera que no había forma para entrar por otro lugar, sino solamente por él, por donde está la puerta, por donde está el pastor. Ahí dormía el pastor. Y eso es lo que está diciendo Jesús: yo soy esa puerta, yo soy el que estoy guardando, protegiendo. Si alguien quiere meterse por otro lugar, esos son malos, esos no son los verdaderos, esos no son las verdaderas puertas, no son los verdaderos pastores. Pero para poder entender esto,
usted tiene que entender que hay un problema. Diga conmigo, hay un problema. Hay un problema y ese problema es serio. Y también lo registró un profeta, Isaías. En el capítulo 59, él dice que hay un gran problema. ¿Cuál es? Dice el profeta: he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. ¿Cómo presentaba Zacarías al que iba a venir? El Salvador. Alégrate mucho porque vendrá el Salvador, humilde, pero es un Salvador. Y entonces dice: no se ha cortado la mano para salvar, ni se ha grabado su oído por ahí. Verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema? ¿Quién lo encontró? El pecado. Que hay algo que nos separa, hay algo que nos aleja de ese Dios, de ese Salvador. Y entonces el profeta habla del pecado y habla de las iniquidades. Y todo esto es bonito cuando usted llegue y ya lo lee y lo empieza a comprender y a entender. Pero es mejor cuando se vuelve más palpable y lo quiere poder contemplar mejor. Lo quiere contemplar. Acompáñeme, por favor, al capítulo 27 de Mateo. Mateo, tranquilo que iba quedando grabado y iban quedando los versículos. Aquí se lo voy a mostrar yo, para que podamos entender que había un gran problema, había una separación, había una allá y una acá, y no había acceso, no había paso, había división. Mas Jesús, hablando otra vez, clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, que es Jerusalén, y aparecieron a muchos. No tengo mucho tiempo para hablarle de esto, pero en el templo había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. No todo el mundo tenía acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, no más. Pero ese velo, según lo que dicen los profetas y según lo que dice Josefo, podría tener, originalmente textualmente dice que tenía 30 codos, pero Josefo llega y dice que llegó a tener 40 codos de altura. Dice Josefo que esa cortina era más o menos de unos 10 centímetros de grueso, y estamos hablando de más o menos unos 18 metros de altura, o sea que era mucha tela, pesada, fuerte. Y para poder ingresar hacia ese lugar se necesitaba o pasar por un lado, pero usted ya entendió que Jesús dijo que es mejor no pasar de lado, porque es que de lado es más fácil correr ese pesado velo y pasarlo de lado. Dicen algunos estudiosos que la otra forma era de arrodillarse y levantar el telón y pasar al otro lado del velo, pesado por 10 centímetros, y cruzar. Dice Josefo que ni siquiera con caballos era posible poder arrancar ese velo que era gruesísimo. Pero no había otra forma. Ahora imagínense al sumo sacerdote pasando por debajo de ese pesado velo para poder ingresar al otro lado. Ahora la Biblia dice que cuando se cumple la profecía, mientras Jesús está en la cruz, mientras Él está muriendo, en ese momento el velo se rasgó de arriba a abajo. Se hace una puerta
en el cual el hombre ahora puede ingresar a lo glorioso, a lo santo, a lo bueno de Dios. Ahora entendemos lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 16, cuando hay una invitación que dice: venid y acerquémonos confiadamente al trono de la gloria, al trono de la gracia. Hay libertad, ahora hay un acceso, ahora sí hay una puerta que nos permite a nosotros entrar a donde Dios había dicho: hay una división por causa de vuestros pecados, por causa de vuestras iniquidades. No hay contacto entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. Ahora podemos ingresar ante su trono. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Y sabe qué más dice el escritor a los Hebreos? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne, podemos ingresar. La puerta, que es Cristo, se rasga. Es por su sangre que podemos ingresar y ser de deleite para los ojos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No son por obras, no es porque seamos muy buenos, no es porque digamos que somos de X o Y iglesia, no es porque demos diezmos ofrendas, no es porque nosotros ayunemos o no ayunemos, no es si nosotros tenemos una vida constante de oración, no es si nosotros somos buena gente, no es si nosotros somos buenos ciudadanos, no es si nosotros ayudamos a pasar las abuelitas la calle. Es solamente a través de la sangre de Jesús que podemos ingresar al trono de la gracia. Y entonces toda puerta conduce a un camino. Por eso leíamos ahí entonces cuando decía el profeta, en Hebreos capítulo 19, que podemos ingresar por el camino nuevo y vivo. Ahora diga conmigo: hay un camino. ¿Quién es el camino? Ya usted lo sabe. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy Él, no hay otro, no hay religión, no hay pastor o santa fulano o san fulano, no lo hay. No hay apóstol, no lo hay. No hay otro padre, solamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, si a usted la entrada de Jesús le cambió la vida, su caminar también tiene que ser cambiado. ¿Cuántos decimos amén? No puede haber un camino sin caminantes. ¿Para qué sirve un camino si no es para ser transitado? Y aclaro, no es que Dios o el camino Jesús dependa de nosotros, no, somos nosotros los que dependemos de Él, que es el camino. ¿Cuántos decimos amén? Amén, sí. Pero Él espera, diga conmigo, Él espera que nosotros entonces seamos dignos caminantes del camino. Se lo muestro con un ejemplo fresco y real. Por nuestras carreteras aquí en los Estados Unidos, todos los que están legales pueden transitar libremente. Pero quien no tenga un Real ID, ya usted conoce, se está exponiendo, ¿sí o sí? Entonces, si Él es el camino, Él espera que usted y yo caminemos legalmente como Él espera que seamos nosotros los del camino. Y así era que se llamaban los cristianos antes, los del. O sea, ellos sí tenían Real ID, a ellos lo podían parar y decían: nosotros somos dignos, merecedores de caminar por este camino. ¿Cómo debemos de andar nosotros? ¡Ja! Dios le dice a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que Dios nos exige a nosotros que si ya pasamos por la entrada, pues ahora dignifiquemos a ese Dios. No para hacer nosotros méritos, escuche, no es para nosotros ganar favores, no. Es por cuanto Él ha hecho la obra, ahora nosotros con amor y humildad caminamos delante del Señor. ¿Cuántos decimos amén?
Ahora entiende usted las palabras de Juan cuando el Señor llega y dice: el que permanece en Él debe andar como Él. ¿No entiende? Que esto de ser creyente entonces es mucho más que venir a una iglesia y que leer la Biblia frecuentemente. Quiero ya aterrizar. En Hebreos capítulo 10, dice el verso 14: porque con una sola ofrenda, este es el sacrificio de Cristo, no otro, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Déjeme preguntarle, ¿cuántos santificados hay aquí? Levante la mano todos los que creen que son santificados por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Amén. Ahora, si usted es santificado, según este texto, también lo llama usted ¿cómo? Perfecto. Muy bien, amor. Perfecto. Le presento al perfecto y a la perfecta varón o mujer de Dios que está a su lado. Salúdelo, diga: yo soy perfecto. Diga: yo soy perfecto. Uno dice: ay, no, yo no. ¿Cuánto aquí somos imperfectos? Levante la mano. Pero el Señor está diciendo que usted es perfecto. Eso está en pasado, ya fue declarado que usted es perfecto. Ay, no tengo tanto tiempo para desarrollar esto, pero por lo menos 3 cositas quiero que usted se lleve para ir al final del mensaje. Lo primero que quiero decirle es que a usted Dios le dio una posición, le otorgó una posición, y esa posición se llama que usted fue justificado. Diga conmigo: yo tengo una posición. Justificado es que usted ha sido ya declarado justo, punto. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿A través de cuál? De la ofrenda, del sacrificio que fue Él, a través de esa puerta que fue rasgada. Usted es justo. ¿Cuántos decimos amén? Pero no solamente tenemos una perfección otorgada, sino que tenemos una perfección en proceso, y eso es lo que se llama santificación. Es la obra de la palabra y del Espíritu de Dios en nuestra vida que va generando en nosotros la persona completa y madura, que eso es lo que significa el verbo tanimim en el hebreo para perfecto, maduro. Lo que nos da madurez es el tener esa plena comunión con la palabra y con el Espíritu de Dios para agradar el caminar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjeme preguntarle con mucho cariño: ¿cómo ha sido su caminar delante de Dios? ¿Cómo ha sido su camino delante de Dios? Piense por un momento. Así como dice pensar en el día en que usted recibió a Jesús y de Jesús llegó a su vida, piense cómo ha sido su caminar hasta el día de hoy. Ese camino te tiene que llevar a un destino. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿sabe que erróneamente algunas personas han considerado que el Señor nos ha dado la oportunidad de ponernos en un caminar para nosotros avanzar, para poder alcanzar? Que todo lo que haya en nuestra vida, que todo lo que ocurra en nuestra vida cristiana, ahora que somos creyentes, todo nos va a ir bien, todo va a ser de prosperidad, todo va a ser bonito, todo va a ser mejor, todo va a ser cambiado, todo va a ser maravilloso. Usted no va a tener problemas, usted no va a tener dificultades, usted no va a tener adversidades. Usted lo único que va a ver es la gloria de Dios. Usted va a ser visitado por ángeles. Usted va a vivir, mejor dicho, en plena comunión. Usted no va a tener ninguna tribulación. Nos han enseñado y nos han predicado eso. ¿Lo ha escuchado usted? La pregunta que quiero hacerle es: ¿y dónde está eso en la Biblia? Al contrario, muchas veces estos discípulos y esta gente, por ser obedientes al Señor, tuvieron tribulaciones, tuvieron dificultades, fueron perseguidos, fueron azotados, fueron escarnecidos, estuvieron en limitaciones. Ahora, no le estoy diciendo que usted solamente ha sido llamado para sufrir y sufrir. No. Pero, ¿cuántos aquí hemos tenido batallas en este caminar con el Señor? ¿Cuántos hemos tenido que cruzar dificultades? ¿Cuántos hemos tenido que luchar con miedos, con temores? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que muchas veces orar en fe porque no hay nada que nuestros ojos vean?
Y uno va y toca la puerta y se cierra y toca otra y como que se cierra y como que cada día las cosas van como de mal en peor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero es creyente usted. Es verdad que muchas veces, así como la semilla de la parábola del sembrador, cae en el camino que es Cristo. Han habido momentos donde nuestra vida ha estado ahí paralela al camino de Jesús, junto al camino. O a veces en nuestra vida han llegado espinas y han llegado también cardos y han ahogado nuestra vida. O a veces nuestra vida es una sequedad de pedregales, de adversidad, de dificultad. Pero también hemos tenido momentos donde hemos tenido buena tierra y hemos podido disfrutar de las bondades del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Así que en este caminar puede que usted no haya sido muy perfecto para caminar o muy perfecta. Puede que usted que este caminar cristiano usted haya avanzado 2 pasitos y retrocede 3. ¿Sí le ha pasado eso? Así nos pasa a veces. Que a veces usted va bien, con el rumbo bien, pero de pronto usted se entretiene con algo y usted se desvió y ni cuenta se dio y usted se desvió. ¿A cuánto nos hemos desviado del caminar? ¿Cuántos de pronto íbamos bien en el caminar bien y de pronto algo del pasado nos llama la atención, nos quedamos mirando y hasta nos retrocedemos y lo que hayamos avanzado, como que uno lo perdió y uno dice, ¿qué pasó tanto tiempo? ¿Sí se siente identificado con esto? A mí me ha pasado. Y uno se dice, pero Dios, ¿qué pasa? Y cuando yo me he desviado, me ha tocado volver al camino. Si me he apartado, tengo que volver al camino. Y cuando ya estoy en el camino correcto, ya no me preocupa la velocidad. Lo único que me preocupa es avanzar en esa dirección de parte de Dios. Póngase de pie, por favor, porque necesito ya terminar el mensaje en estos 3 minutos. Diga conmigo, hay una entrada. Diga conmigo, hay un camino. Y en ese camino el Espíritu de Dios nos va a estar puliendo, nos va a estar moldeando, nos va a estar ayudando. Y sabe una cosa, sus manos sí que saben trabajar con amor en vasijas rotas como usted y como yo. Él sí que es un precioso artesano. Él sabe tratarnos de la manera perfecta para hacernos a nosotros perfectos. Si hubo una entrada y hay un camino, es porque ese camino nos lleva a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese destino? ¿Cuál es ese encuentro? Algunas personas dicen, ahora que soy cristiano y conocí a Cristo, lo que me espera es el cielo. Algunos dicen, los que ya han leído un poquito más la Biblia, dicen, no, a nosotros nos espera una ciudad nueva, una nueva Jerusalén, una santa ciudad. Otros dicen, a mí lo que me espera es el paraíso, el paraíso. Esa puerta me lleva para el paraíso, para la salvación. Sin embargo, esta puerta, que es Cristo, nos conduce por un camino que es Cristo, a un destino que es Cristo. Él es lo que nosotros anhelamos. No importa si las calles son de oro y el mar de cristal. Fuimos llamados nuevamente para volver a aquel Dios que un día nos amó, que un día nos formó, que nos hizo a imagen y semejanza de Él. De entender que por causa de nuestros pecados, nosotros y nuestras transgresiones, lo que perdimos no fue un huerto del Edén. Gloria a Dios por el huerto del Edén. Fue eso, tuvo que haber sido maravilloso, precioso. Pero lo que hacía especial al huerto del Edén era que Dios y el hombre podían hablar cara a cara, aún desnudos y no avergonzarse, porque Dios y el hombre y Dios vivían en una perfección de comunión, en plenitud. Eso fue lo que Jesús vino a salvar.
usted y a mí, que éramos viles pecadores, que un día perdimos lo más sagrado. No es la salvación, eso es consecuencia. Es el Salvador. La profecía dice, alégrate, porque ha venido el Salvador. Lo que hace grande la salvación es Él. Así que pudimos resumir en unas horas todo lo que un pueblo vivió en una semana. Una entrada, un camino y hay un destino. ¿Y sabe qué es lo mejor? Lo voy a dejar, como decimos en Colombia y también en Venezuela decimos, lo voy a dejar picado. Lo voy a dejar con algo ahí. Lo mejor es que el destino, que es Cristo, Cristo viene de regreso por su pueblo. Él viene al encuentro. Él no está esperando al otro lado del camino que usted y yo atravesemos. Él está acercándose porque va a haber un momento donde Él va a venir a recibirnos. Y yo no sé usted, pero yo quiero estar listo para cuando Él venga por mí. Y yo quiero verlos a ustedes también. Que esto que sufrimos aquí en la tierra, que padecemos, esto quede como aguas que pasaron, porque hemos podido encontrar y abrazar a ese Salvador. Incline su rostro un momento, por favor, para que nos preparemos en oración. Y quiero pedirle, por favor, que allí donde usted está, ahí con su rostro inclinado y sus ojitos cerrados, por un momento, ahí en el silencio, piense en el día en que Jesús entró a su vida. Recuerde ese día, por favor. No sé si fue una mañana, no sé si fue en la noche, no sé si usted estaba confundido, en preocupaciones y en angustias. No sé si usted estaba bien, no lo sé. No sé si había frío o calor, pero piense en ese momento. El día que usted abrió su corazón para que Jesús fuera su Señor y su Salvador. Ese día, mi hermano, mi hermana, ese día fue destinado para que usted fuera salvo. Es un día totalmente especial. Por eso ahora quiero invitarle para que usted le diga, Señor, gracias por ese día. Cuando, no importando mi condición, me llamaste, me escogiste, me hiciste tu hijo. Gracias por el día en que yo fui recibido por ti, precioso Salvador. Piense por un momento en cómo ha sido su vida desde ese día hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido su caminar? ¿Cómo ha sido el desenvolvimiento de su vida hasta hoy? Piense en los momentos de tristeza, de dolor, de desolación, incluso de pecado. Piense en aquellos momentos donde han habido dolor y tristezas, lágrimas, en ese caminar. Y si usted le falló a Dios, dígale, Señor, perdóname. Perdóname. Si usted en ese caminar murmuró, rechazó, criticó, dígale, Señor, perdóname por haber actuado con necedad. Perdóname. Perdóname. Si usted se apartó, si usted se dejó desviar a derecha o a izquierda, o incluso usted retrocedió, dígale, Señor, perdóname, porque mi caminar no ha sido como el que tú esperabas de mí. Te pido perdón. Si en ese caminar ha habido victorias, han habido alegrías, han habido triunfos, han habido bendiciones, han habido cosas buenas, le invito para que usted abra sus labios y diga, Señor, gracias por todo lo que he vivido hasta el día de hoy.
Dígale gracias por tus bondades. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu favor. Gracias, Señor, por acompañarme en este caminar, Señor Jesús. Ahora déjeme decirle algo. Allí con sus ojos cerraditos. La Biblia nos dice que incluso esos momentos de maldad o de penumbra o de adversidad, de dificultad, aún así el Señor los permite para Él mostrar su gloria. Y al final, Él convierte para bien esos momentos de dolor. Y vale la pena que aunque vivamos esos momentos, podamos apoyarnos en la mano salvadora de nuestro Salvador Jesús para levantarnos y decir: Señor, hoy tengo la experiencia, hoy tengo la evidencia, que aunque 7 veces yo caiga como justo, tu mano no se ha cansado y ha estado velando para levantarme una y otra vez. Por ello te doy gracias. Ahora, ¿me permitiría usted orar por usted? Quisiera orar por usted y para ello le invito a que levante sus manos al cielo. Levante sus manos y me permita, como siervo del Señor, solamente orar por usted, por esta iglesia. Padre, yo te doy gracias por cada vida que está hoy aquí, cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, gracias porque un día tú te presentaste en sus vidas, Señor, y sé que comenzaste a cambiar para bien todo lo que ellos son. Sé que les has acompañado en este caminar hasta el día de hoy. Los has preparado, los has madurado. Señor, ellos han aprendido, tienen las evidencias, aún las heridas y cicatrices de que tú, Cordero de Dios, Señor, has estado luchando en su favor y en sus victorias, Dios. Señor, yo quiero bendecirlos. Señor, yo quiero pedirte por cada uno de ellos, para que la fe de ninguno de ellos, Señor, se acabe ni mengue, ni por el contrario, Señor, ellos vuelvan atrás, sino por el contrario, que cada uno de ellos se enamore más y más de ti. Señor, que para ellos sea un deleite leer la palabra, el conocerte a través de la Escritura. Que para cada uno de ellos, Señor, sea un deleite conocer la cercanía del Espíritu de Dios, para ellos avanzar, para ellos, Señor, ser los hijos que tú has destinado que cada uno de ellos sea. Señor, te pido que cada vida que está aquí, tú la tomes de tus manos, Dios, y no permitas que ninguno se desvíe ni a derecha ni a izquierda, que por el contrario ellos perseveren en la fe. Ellos, Señor, avancen con mayor vigor y con mayor victoria, que ellos, Señor, con alegría sigan, Señor, avanzando en este caminar, de tal manera, Señor, que ellos sean guardados hasta la pronta venida tuya, Cordero de Dios. Presérvalos en este mundo, Señor, en este mundo provee todo lo que ellos necesiten, pero que siempre, Señor, ellos puedan tener la mirada en alto, sabiendo que tú vienes, Señor, y vienes por una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, Cordero de Dios. Acompáñalos en el resto de la semana, Señor. Muestra tu gloria y tu bondad, Señor. Que las noticias tristes de la semana, Señor, en mis hermanos, en mis hermanas, Dios, se conviertan en bendición y en transformación, porque tú, Señor, eres capaz de convertir lo muerto, lo seco en vida, en bendición, en abundancia. Te pido que prosperes la obra de cada uno de ellos, Señor, que el caminar de ellos no sea para tropiezo y para que resbalen, por el contrario, Señor, que ellos caminen firmes, Señor, siempre agradando, bendiciendo y exaltando tu nombre. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus hijos, bendigo, Señor, su descendencia, bendigo, Señor, cada parte de sus cuerpos con sanidad y con restauración, declarando, Señor, que tú eres el único que recibirás la gloria y el honor, la alabanza, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Antes de salir, dígale a la persona que está a su lado: eres un escogido de Dios. Eres una escogida de Dios. ¿Salió usted bendecido esta mañana? Aleluya. ¿Salió bendecido, bendecida con el mensaje?